sino para seguir entonces. Bueno, recuerden que ya mañana empezamos a hacer quizzes en laboratorio para que vayan preparados. Bien preparados con la metodología y con los resultados de la semana pasada. O sea, no que se sepan los resultados, sino que sepan qué significan esos resultados, ¿verdad? Es lo que vamos a evaluar. Ok, les estaba diciendo que en el proceso de apertura estomática, bueno, a mí me parece que de lo más importante y lo más chiva de todo esto es la disposición, ¿verdad? La micelación radial, la disposición de las microfibrillas de celulosa y también los movimientos rápidos de iones, cationes y aniones, ¿verdad? Como en esta imagen, de las células guarda a las células que se encuentran alrededor, ¿verdad? A los tejidos eh, epidérmicos, ¿verdad? Células epidérmicas que se encuentran alrededor de las células guarda, que permiten esos cambios, ¿verdad? Cambios rápidos de potencial hídrico de una célula a otra, ¿verdad? Bueno, aquí vemos, aquí lo que tenemos dispuesto esta es la pared celular interna, ¿verdad? Sería, bueno, como esta parte de acá que da hacia el poro estomático. Y tenemos esta otra que es la que se extiende más, ¿verdad? Entonces vean acá cómo estamos, en este caso lo que está haciendo es saliendo esos iones de potasio, ¿verdad? Y otros como cloruro que también van a salir. Y entonces en este proceso de salida de esos iones es que ocurre la disminución del potencial hídrico de las células que se encuentran alrededor. O sea, más bien visto desde otra perspectiva, el potencial hídrico de la célula guarda va a aumentar y por ende el agua también va a tender a salir luego de la salida de esos iones. No solamente esos iones los vamos a encontrar en el citoplasma, sino también en la vacuola, ¿verdad? Por ejemplo. Bueno, que también esta señalización de apertura y cierre estomática participan, es muy importante que tengan en cuenta que participan muchos canales iónicos, ¿verdad? Canales iónicos específicos o algunos no necesariamente específicos y también, por ejemplo, las acuaporinas que hemos hablado, ¿verdad? También, bueno, ven acá esquematizado bombas de ATP, esas también pues pueden o van a estar involucradas en el proceso de apertura y cierre estomático. Entonces, la salida de iones, hemos dicho, ¿verdad? Aumenta el potencial hídrico del interior de la célula y eso facilita que el agua también pueda salir de esa célula, va a facilitar la salida del agua en forma pasiva y por medio de difusión, por medio de ósmosis, ¿verdad? Porque recuerden que tenemos una membrana aquí de permeabilidad que nos distingue el proceso de ósmosis, ¿verdad? Entonces, al salir los iones, vean que ya los iones van a estar fuera de la célula oclusiva y entonces el potencial hídrico de las células que están circundantes a esas células oclusivas va a ser menor y por ende el agua que se encuentra en el interior de la célula oclusiva va a salir pues de una forma completamente fluida y más fácil, ¿verdad? No vamos a necesitar, no va a ser un proceso de transporte activo, ¿verdad? Sino que va a ser un proceso de transporte pasivo. Ya digamos en ese proceso las células guarda van a perder la presión de turgencia y van a relajarse, van a contraerse como un acordeón, como les decía antes. Vean que entonces el tamaño o más bien la distancia, la longitud de la pared celular externa, ¿verdad? Va a disminuir y por ende el poro estomático va a estar completamente cerrado, como lo vemos acá, ¿verdad? También, bueno, ¿por qué ocurre eso? Porque el volumen celular va a disminuir y la forma de la célula va a cambiar, ¿verdad? Ya no va a estar
como en forma de frijolito, ¿verdad? O de acordeón estirado, sino que va a estar contraído completamente. Bueno, hemos hablado ya bastante de cómo la cantidad de luz va a ser importante en este proceso, la cantidad y la calidad de la luz. Dijimos que los primeros rayos de luz facilitan la apertura estomática, ¿verdad? Eso pues induce también los primeros rayos de luz en el día, induce que se inicien los procesos de fotosíntesis en las células del mesófilo, y por ende, como les decía, la fotosíntesis empieza a consumir CO2 en ese proceso, en el proceso del ciclo de Calvin, se va a consumir CO2, la concentración de CO2 en los espacios intercelulares va a ir disminuyendo y por ende las células guarda van a comenzar a tomar potasio o iones de alrededor para poder iniciar el proceso de apertura estomática. La longitud de onda, ¿verdad?, de la luz también va a favorecer la fotosíntesis y también va a favorecer la apertura estomática. Entonces, vamos a ver en el curso que longitudes de onda en la región del rojo y del azul son las que favorecen la fotosíntesis. Entonces, por ende, también van a estar relacionadas con los procesos de apertura y cierre estomáticos. Bueno, esto es lo que les decía. La luz roja va a favorecer la fotosíntesis, digamos, es la luz que las plantas van a aprovechar de mejor manera en la fotosíntesis, por eso es que las plantas, o la clorofila, es de color verde, ¿verdad? Porque absorbe de mejor manera la luz roja. Y la luz azul, bueno, también va a aprovecharse en la fotosíntesis, las clorofilas también absorben bien, no tan bien como la luz roja, pero absorben bien la luz azul, pero la luz azul tiene una función mucho más importante que la fotosíntesis, y es que induce el movimiento o la entrada de los cationes de potasio hacia las células guarda. Y este proceso de entrada de potasio, mediado solo por la luz azul, es completamente independiente de la concentración de CO2 y de ácido abscísico. Esto es muy importante porque hemos dicho que los estomas también se abren dependiendo de las concentraciones de CO2 y de ácido abscísico, ¿verdad? Pero la luz azul, al inducir el movimiento de los cationes de potasio al interior de la luz guarda, va a influir en la apertura estomática sin importar la concentración interna de CO2, o sea, sin importar si ya inició la fotosíntesis o no. Entonces, tenemos una gran concentración de CO2, ¿verdad? Y bueno, la luz azul también va a favorecer la formación de ácido málico a partir del CO2 disuelto en agua, ¿verdad? El CO2 disuelto en agua se va a convertir en ácido málico y, perdón, más bien es de este lado que tenemos que iniciar. La luz azul va a aumentar la degradación del almidón. El almidón va a formar una molécula llamada PEP, ¿verdad? Que junto con el CO2 van a inducir la formación de ácido málico. Y este ácido málico en los estomas va a disminuir el potencial hídrico y por ende va también a facilitar la apertura del poro estomático. Tenemos dos caminos, que creo que no lo dije bien, pero vamos a resumirlo. La luz azul va, digamos, a desencadenar en la formación de ácido málico que va a disminuir el potencial hídrico, y también la luz azul puede facilitar el movimiento de los iones de potasio hacia las células guarda. Eso ya disminuye el potencial hídrico, pero también va a favorecer la formación de ácido málico, que también va a disminuir aún más el potencial hídrico, ¿verdad? Esto es básicamente también importante en la fijación de carbono, ¿verdad? El carbono va a atraparse del ambiente en los estomas, ¿verdad? En forma de ácido málico, ¿verdad? Se va a disolver en agua y se va a formar ácido málico. Entonces, ese proceso de fijación de carbono
que lo vamos a ver pues más adelante en el curso cuando estudiamos las clases de fotosíntesis, pero a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que tenemos, más bien acá, tenemos carbono que va a ser atrapado o va a ser fijado en los ciclos de Calvin. Bueno, en este caso es un ciclo C3 de una planta C3, ¿verdad? Se va a formar 3-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato puede almacenarse en forma de almidón, ¿verdad? En gránulos de almidón en el interior de las células, ¿verdad? Perdón, en el interior de los cloroplastos de las células oclusivas, ¿verdad? O incluso de las células de mesófilo. Luego, este 3-fosfoglicerato también puede ingresar a otras rutas, ¿verdad? A otras rutas metabólicas, por ejemplo, la ruta de glucólisis, ¿verdad? La ruta de glucólisis que va a derivar en moléculas, en moléculas que se usan en diferentes partes del metabolismo, por ejemplo, exosas fosfato. El fosfoenol piruvato también puede derivar en la producción de malato, ¿verdad? Que son, o también podría derivar por medio de la ruta del chiquimato en la producción de aminoácidos, ¿verdad? Pero lo importante acá es que recuerden que entonces el carbono se va a fijar en el interior de los cloroplastos, ¿verdad? Y ese en el interior de los cloroplastos se puede, digamos, almacenar almidón, y ese almidón puede estar disponible para la apertura y cierre estomático. Bueno, este es como el proceso que acabamos de ver más detallado, pero creo que para no adelantarnos mucho en la clase de fotosíntesis, lo vamos a dejar para esa clase. Acá tenemos un ejemplo bastante interesante de cómo ocurre esta apertura y cierre estomático. Es un estudio en mutantes de Arabidopsis. Son mutantes recesivos en estos dos genes. Esos genes básicamente lo que facilitan, ¿verdad? En el interior del cloroplasto es la degradación de almidón. Entonces, vean qué interesante. Tenemos que acá, bueno, este es el genotipo silvestre, y este es el genotipo recesivo. Son dos células, ¿verdad? De células oclusivas. ¿Qué pasa? Que tenemos que llega la luz, ¿verdad? La luz azul, como dijimos, la luz azul facilita la degradación de almidón también. Tenemos este genotipo recesivo y entonces no se da, digamos, esa degradación de almidón necesaria para disminuir el potencial hídrico de esta célula oclusiva, y por ende, pues esa célula queda, no cambia, digamos, su conformación, no cambia, y por ende, digamos, no cambia de estar contraída a estar ya completamente estirada, y por ende, entonces no ocurre el proceso de apertura estomática. Lo que ocurre normalmente es que la luz azul, ¿verdad?, activa algunas bombas, algunos cationes específicos en la membrana, ¿verdad? Antes dijimos que facilitaba el movimiento em, de, de cationes de potasio, ¿verdad? Por bombas de potasio también, pero también por bombas de ATP, ¿verdad? Que estas bombas de ATP están relacionadas con los procesos fotosintéticos. Lo que ocurre es que se facilita la salida de ATP al medio, perdón, de protones al medio, eh, bueno, la salida o la entrada, dependiendo, ¿verdad?, de la dirección en que rote la bomba, pero también aquí lo más importante es que el acidificar el interior del medio va a facilitar la degradación de almidón por la expresión de estos genes, que son básicamente genes en la construcción de enzimas hidrolíticas que van a degradar el almidón. Al degradarse el almidón, ¿verdad?, a moléculas de glucosa o de exosas, se va a dar una acumulación de esas glucosas en el interior de la célula, y por ende el potencial hídrico de esta célula va a disminuir. Al disminuirse ese potencial hídrico de esta célula,
el agua va a tender a ingresar, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el papel de la transpiración en las plantas? Mm, uno de los más importantes es el transporte de minerales por medio de la corriente transpiratoria que les hablaba antes, ¿verdad? O sea, la absorción no solamente de agua desde el suelo, sino también de minerales. También la transpiración participa en el mantenimiento del turgor celular óptimo, ¿verdad? Eh, que es necesario para el crecimiento y desarrollo. También dijimos que ese turgor facilitaba el crecimiento durante la noche, pero también tiene un papel refrigerante, o sea, tiene un papel de enfriamiento de las hojas, ¿verdad? Que es donde está ocurriendo el proceso de fotosíntesis, que es un proceso en términos energéticos, o que tiene, digamos, una gran producción de energía y de movimiento de energía, absorción de fotones, de producción de ATP. Es un proceso que pues puede aumentar la temperatura y por ende la transpiración facilita esa refrigeración, ¿verdad? Ese enfriamiento, ¿ok? También facilita la transpiración el ascenso de la savia, eh, que pues básicamente transporta solutos, transporta los minerales que van a venir desde la raíz hasta el xilema y posteriormente hacia las hojas, que es donde ocurre, digamos, un proceso más activo de fotosíntesis y de respiración, importante en los procesos de crecimiento y desarrollo. Bueno, recordemos la teoría coheso-tenso-transpiratoria, es la fuerza motora de ese movimiento de cohesión, tensión, transpiración, es el potencial hídrico, ¿verdad? Que el potencial hídrico se va a generar en gradientes desde las hojas hasta las raíces gracias a la transpiración, que en esa teoría cohesión, tensión, transpiración también tenemos el componente de hidratación de las paredes celulares, ¿verdad? Es resultado de la adhesión, lo que les decía antes, y también de la cohesión del agua, ¿verdad? Las moléculas, la cohesión del agua lo que facilita es el movimiento del agua en masa, ¿verdad? En flujo de masas, ¿verdad? Facilita ese flujo de masa del agua y por ende, pues el agua pues va a atraer más moléculas de agua y se va a facilitar de mejor manera ese movimiento. Y recuerden que en este punto es muy importante recordar la ley de Poiseuille, ¿verdad? Donde el diámetro de los capilares es muy importante en ese movimiento. O sea, mientras más anchos son los capilares y más cortitos, mayor flujo vamos a tener de agua. Ok, bueno, aquí vemos cómo el gradiente de transpiraciones que hemos hablado, perdón, de potenciales que hemos hablado. En la atmósfera podemos tener un potencial de hasta menos 100 megapascales. En las hojas podemos tener, en las hojas de las partes más superiores del árbol podemos tener un potencial de menos 1.5 megapascales. En el tallo o en el xilema podemos tener potenciales de menos 0.6, en células de raíz de menos 0.2, ¿verdad? Y en el suelo pues de menos 0.15 o menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué facilita ese movimiento ascendente en pues, individuos vegetales como árboles que llegan a ser tan altos? Pues básicamente el diámetro pequeño y el grosor de las paredes celulares de los tubos cilemáticos es muy importante, porque eso facilita, digamos, no solamente eh, el transporte del agua, sino también ese grosor de las paredes celulares para soportar esa tensión, ¿verdad? Porque tenemos fuerzas de succión, fuerzas de vacío en esas paredes, en ese xilema, ¿verdad? Que podrían eventualmente colapsar esas células, pero no lo hacen porque tenemos células o paredes celulares bien reforzadas, bien resistentes a ese proceso. Y algo muy importante es evitar o que evitan la cavitación. Recuerden que la cavitación es la interrupción del flujo de savia o del flujo de agua por la formación de burbujas, que esas burbujas se pueden formar por
las tensiones tan altas que se generan en el xilema, ¿verdad? Ok, ya ahora vamos a entrar en detalle en la entrada de agua desde el suelo hacia la raíz. Entonces, del suelo a la raíz, más específicamente a las células de la estela, el agua va a moverse por varias vías. Tenemos dos características, que es la ruta apoplástica, que es esta que vemos acá señalada en rojo. Es básicamente el agua va a ir viajando desde los pelos radicales hasta la estela por medio de espacios intercelulares, no va a ingresar por ninguna membrana plasmática. Luego tenemos una ruta simplástica, ¿verdad?, que va a ser a través de plasmodesmos. Entonces va a ingresar al menos a una célula, ¿verdad? Va a ingresar a una célula de la raíz y el agua se va a mover por el interior de las células por medio de plasmodesmos. Podemos tener un cruce por la membrana o varios cruces por la membrana. Eso es una ruta simplástica. Y tenemos otra ruta que es llamada transcelular, que es básicamente va a pasar por el interior de las células, pero no va, digamos, a viajar por los plasmodesmos. Como ven, esta es menos común, porque en realidad si tenemos plasmodesmos, el agua pues fácilmente podría cruzar los plasmodesmos. La transcelular es menos frecuente, ¿verdad? Es menos frecuente que la apoplástica o la simplástica. Entonces, bueno, ¿qué es el apoplasto? El apoplasto pues va a ser las paredes celulares, van a ser también elementos de xilema o van a ser también paredes muertas de las plantas, ¿verdad? En general, ¿verdad? No estamos hablando solo de la raíz, sino que apoplasto también es viaje por el xilema, ¿verdad? Es básicamente viaje por espacios muertos o espacios de paredes celulares. Y el simplasto va a ser el citoplasma de las células y va a ser, digamos, un transporte por partes vivas de la planta y que es un sistema continuo conectado por plasmodesmos, como dijimos antes, ¿verdad? Aquí no estamos hablando ya de la ruta transcelular porque es una ruta menos común. Pero entonces, la savia a través de los espacios intercelulares, ¿verdad?, por medio del apoplasto, va a venir o va a pasar, digamos, del suelo a la raíz, de la raíz a la endodermis, ¿verdad?, de las células de la endodermis a partir, perdón, de los pelos radicales por medio de apoplasto hacia la endodermis, de la endodermis a las bandas de Caspari. Ahorita vamos a ver en detalle cómo ocurre esto. Luego de las bandas de Caspari va a pasar por el interior de las paredes de las células en ruta simplasto, y eso va a permitir el transporte de agua y iones por membranas y citoplasma. Entonces, este proceso también ocurre por transporte activo, ¿verdad?, por bombas de iones o por plasmodesmos también. Tenemos de acá, de las bandas de Caspari, van a pasar hacia la estela, y de la estela van a pasar al xilema, donde nuevamente el transporte va a ser apoplasto, ¿verdad? Entonces va a ser primero apoplasto, más comúnmente, luego vamos a tener una parte que va a ser simplasto, ¿verdad?, de ese transporte, y cuando el agua llega al xilema, agua y nutrientes llegan al xilema, vuelve a ser apoplasto. Cuando llega a las hojas de nuevo, vuelve a ser simplasto. Ok, entonces tenemos los pelos radicales, ¿verdad?, que como les decía, podemos tener ruta apoplasto o simplasto. La ruta simplasto es por el interior de las membranas y la apoplasto por el exterior de las membranas. Vamos a pasar primero esta primera barrera, que es la epidermis, luego vamos a tener la corteza de la raíz, hasta que llegamos a la endodermis. En la endodermis, ¿verdad?, tenemos las bandas de Caspari. Las bandas de Caspari van a funcionar como un filtro para la entrada de moléculas pequeñas. En realidad ese filtro es para evitar el ingreso al sistema vascular
de, de cualquier molécula que no sea nutriente ni agua, básicamente, ¿verdad? Al interior de la banda de Caspari vamos a tener periciclo, ¿verdad? Vamos a tener xilema y floema, ¿verdad? Acá sí el agua se transporta, bueno, el agua se va a transportar por xilema y ya digamos en esta forma hacia las partes más superiores de la planta, pues va a seguir siendo, va a seguir digamos una ruta apoplasto. Entonces, desde los pelos radicales hasta, hasta la endodermis puede ser apoplasto, o sea, sin ingresar a ninguna membrana celular, o puede ser simplasto. Cuando llegamos a las bandas de Caspari, muy importante, ¿verdad? En la endodermis, digamos, no hay otra forma que no sea simplasto. Ahí tiene que ingresar al interior de las membranas celulares y por eso es que estos engrosamientos, ¿verdad? De las bandas de Caspari funcionan como un filtro, ¿verdad? Entonces, la banda de Caspari es un engrosamiento celular que va a obligar al agua a ingresar a la membrana plasmática. Entonces, el agua puede entrar a la raíz, bueno, como dijimos, por vía simplasto o apoplasto, ¿verdad? Cuando llega a las bandas de Caspari ya pues tiene que cruzar la membrana celular. Vean cómo se vería, esto es una imagen de microscopio, ¿verdad? Cómo se verían las bandas de Caspari, que me imagino que ustedes pues lo pudieron ver en anatomía. En la endodermis, ¿verdad? Es básicamente un engrosamiento en las paredes celulares. Y de esa forma, ¿verdad? Al obligarse a ingresar a una membrana celular o a las membranas celulares, el agua va a ser filtrada. Entonces, la endodermis va a filtrar el agua. ¿Para qué? Bueno, por varios motivos, para evitar el ingreso de agentes o de moléculas extrañas, ¿verdad? Hacia los sistemas vasculares de las plantas, pero también esto es muy importante que algunos iones no cruzan la endodermis, ¿verdad? Algunos iones se quedan en la corteza de la raíz. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque, por ejemplo, estos iones de sodio, ¿verdad? Que algunos se quedan en la corteza, en concentraciones altas pueden resultar tóxicos, ¿verdad? Que es la toxicidad de la sal, ¿verdad? Pero entonces, al acumularse en la corteza de la raíz, facilita que esta corteza de acá tenga un potencial hídrico más bajo que el potencial hídrico del suelo, ¿verdad? Entonces es importante ese papel que juega la endodermis en evitar la entrada masiva de iones a la raíz, ¿verdad? Que podrían causar toxicidad, por ejemplo, pero también en disminuir el potencial hídrico de la corteza. Y ese potencial hídrico de la corteza bajo facilita el ingreso de agua desde el suelo hasta la raíz. Ok, aquí tenemos, bueno, otro esquema de lo que hemos hablado, ¿verdad? En realidad, bueno, que el agua puede viajar por simplasto o apoplasto, ¿verdad? Hasta llegar a la banda de Caspari y bueno, y que ahí pues de fijo tiene que entrar al interior de las células, ¿verdad? Estos son engrosamientos de la banda de Caspari en la endodermis. Ok, aquí vamos a ver el concepto de presión de raíz. Básicamente es lo que les estaba explicando antes. La presión de raíz va a ser un incremento en la concentración de solutos en la estela, ¿verdad? En la estela ya en el interior de la endodermis, ¿verdad? Y ese proceso, ¿verdad? De transporte de solutos va a ser pues facilitado por el transporte apoplástico y ese aumento en la concentración de solutos va a generar presiones hidrostáticas que se producen, digamos, por el potencial osmótico. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el aumento en los solutos en la estela disminuye el potencial hídrico de la estela con relación al potencial hídrico del suelo.
Entonces, aunque no tengamos transpiración, aunque no se esté, digamos, liberando agua a la atmósfera por medio de los estomas, ese potencial hídrico más bajo de la estela facilita el ingreso de agua a la raíz, ¿ok? Y esa acumulación de agua en la raíz, ¿verdad? O sea, el agua va a entrar constantemente, va a ser un proceso pasivo, ¿verdad? Porque el potencial hídrico del suelo es más alto y por ende el agua va a ingresar constantemente. Eso genera que el agua se acumule, ¿verdad? Se genera potencial de presión positivo, básicamente, y ese potencial de presión positivo va a generar columnas de agua que van a ir subiendo. El agua va a subir por presión de la raíz, ¿verdad? Por potencial de presión positivo en la raíz. Y es muy importante ese proceso porque facilita la restitución del agua en el xilema durante la noche. ¿Por qué? Porque si en la noche no tenemos transpiración, digamos, no tenemos esa fuerza de succión que se genera por la transpiración, ¿verdad? No tenemos ese arrastre, esa fuerza de arrastre de agua que genera la transpiración. Entonces, la única forma de que en el xilema se mantenga la columna de agua es por la fuerza que genera el potencial de presión positivo en la raíz hacia arriba, ¿verdad? El agua va, o sea, básicamente las fuerzas de movimiento del agua se deben invertir durante la noche. En el día, el agua se arrastra por la transpiración desde arriba, por diferentes gradientes de potencial hídrico. En la noche el agua sube por empuje, básicamente, ¿verdad? Entonces vean lo que ocurre. Tenemos los pelos radicales en el suelo, las raíces van a absorber el agua, tenemos tenemos alta concentración de sales en la raíz y por ende el agua pues va a ingresar del suelo constantemente sin ningún, digamos, sin nada que atrase. O sea, el agua va a ingresar, ingresar, ingresar. Eso empuja el agua hacia el xilema y el xilema pues va a ir, digamos, el agua va a ir subiendo solita por puro potencial de presión de raíz. ¿Qué ocurre? Bueno, que es lo que vamos a estudiar en el laboratorio, ¿verdad? Que el potencial de presión o esa presión de raíz que se genera, ¿verdad? Porque tenemos una alta humedad en el suelo y un bajo potencial hídrico en la raíz, va a obligar el agua a salir, ¿verdad? No por los estomas, porque en la noche los estomas están cerrados, sino que va a salir por los hidatos, ¿verdad? Recuerden que los hidatos van a ser regiones en las hojas. Generalmente vamos a tener regiones como más puntiagudas en las hojas, ¿verdad? Como ven en este caso, esto es una planta de fresa y esto es una planta de rosa. Esta es de internet, esta sí la tomé yo. Vean que las gotitas de agua se van a formar ahí en esas puntitas de la hoja, que son lugares, digamos, donde básicamente se acumuló tanta agua que ya se va a formar la gotita. No sale en forma de vapor como ocurriría en la transpiración, sino que sale en forma líquida. Y es porque pues los estomas están cerrados, ¿verdad? Y tenemos una alta humedad en la atmósfera y también en el suelo. Que esa humedad en el suelo, pues esa agua en el suelo, va a ingresar de forma continua a la raíz por las diferencias de potencial hídrico. Eso va a empujar el agua, va a ir empujando el agua hacia arriba por el xilema, hasta que pues no queda de otra, no queda más camino, que ya digamos toda la planta está completamente turgente y la raíz sigue absorbiendo y absorbiendo agua, por lo tanto, pues el agua va a tender a salir por los hidatos. Vamos a ver qué otra cosa les iba a decir de acá. Que la presión de raíz es importante para mantener, ¿verdad? Lo que les dije, la columna de agua en el xilema durante la noche, porque si no se mantiene esa columna de agua en el xilema, se generan espacios aéreos en el xilema que interrumpen, ¿verdad? Que interrumpen el flujo de agua y, digamos, ya un espacio de aire en el xilema ya no tiene... ya no tiene remedio, digamos, ya no tiene recuperación. Eso es lo que se llama cavitación también, ¿verdad? O sea, un espacio de aire ya deja inutilizable un elemento de xilema, ¿verdad? Y lo peor de todo es que ese espacio de aire se va haciendo grande, ¿verdad? Entonces, por eso es que es muy importante la presión de raíz para evitar que pasen esa inutilización de los elementos del xilema.
pero también es importante cuando tenemos, como hemos hablado de las plantas que son estacionales, tanto de clima muy seco como de clima muy frío, ¿verdad? Que durante toda una estación tenemos pérdida de las hojas. Entonces, si pierden las hojas, no hay transpiración que pueda succionar agua, ¿verdad? Eh, cuando ya tengamos agua nuevamente disponible en el suelo, ¿verdad? Vemos que ya pasó toda la época seca o toda la época de invierno, vino la primavera o la época lluviosa, entonces ya tenemos agua disponible en el suelo, pero no tenemos esa fuerza de arrastre de la transpiración porque no tenemos hojas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la planta mantuvo un potencial hídrico en las raíces más bajo, ¿verdad? Específicamente en las células de la estela, y por ende, cuando ya hay agua disponible en el suelo, el agua va a entrar, digamos, de forma pasiva a las células de la raíz, y esas células, bueno, van a ir acumulando agua, el agua va a ser empujada hacia el xilema, por potencial de presión, el agua va a irse empujando hacia el xilema, va a ir subiendo, hasta que pues ya puede activarse nuevamente el metabolismo, de empezar a retoñar las plantas, y pues ocurrir de nuevo el proceso de transpiración y fotosíntesis. No sé si tienen dudas de esto del laboratorio, los escucho. Profe, Sí. yo no entendí muy bien cómo es que se forma esa como cavidad de aire en el xilema que acaba de decir. No sé si puede explicármelo otra vez, por favor. Ok, eso ocurre de dos formas. Puede ocurrir por tensiones, digamos, vamos a ver, eh, por, porque digamos, el potencial hídrico es una fuerza de succión, de presión negativa, ¿verdad? De vacío, ¿verdad? Entonces, si el vacío es muy, muy grande en el xilema, si la presión es muy, muy, muy baja, muy negativa, entonces, eh, digamos que se puede generar una, se puede formar una burbuja de aire en el xilema. Entonces, esa burbuja de aire va a dejar inutilizable, va a interrumpir el flujo de agua, ¿verdad? En la planta. Espero para compartirles la... Es que esa era una diapositiva de laboratorio, ¿verdad? Entonces sería, para ver, esta. Entonces, lo que ocurre es que, digamos, por una muy, muy, muy baja presión o un potencial hídrico muy, muy bajo, se puede generar una burbuja de aire. Entonces vean que este elemento del xilema ya queda inutilizable, ya no funciona. Entonces, lo peor de esto es que estos espacios de aire, estas cavitaciones, pueden extenderse a otros elementos del xilema circundantes y crecer y crecer y crecer, y entonces la planta llega a morirse, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, la planta tiene, digamos, no solamente la transpiración atrae el agua desde arriba, ¿verdad? Sino que también la raíz empuja el agua desde abajo. Entonces se evitan esas muy, muy bajas presiones en el xilema, ¿verdad? Muy bajos potenciales de hídricos en el xilema. También eso puede ocurrir por, por ejemplo, eh, puede ocurrir cuando tenemos un parásito, por ejemplo, en un parásito que esté en el, en el xilema, ¿verdad? O en el floema. Bueno, bueno, en este caso, pues nos interesa en el xilema, ¿verdad? Ese parásito se aloja ahí en el xilema y entonces evita el flujo de agua hacia arriba. Entonces eso vuelve más ineficiente el transporte de agua. Entonces, eh, bueno, otra forma, como lo dice acá en esta diapositiva, es que, digamos, en el invierno el agua se puede congelar. Recuerden que cuando el agua se congela se expande,
¿verdad? Cuando llega primavera, se descongela, se contrae, pero entonces como el agua se expandió en invierno, ese elemento de xilema también se expandió y por ende generó un espacio de aire, ¿verdad? Entonces digamos que esos procesos la planta los puede contrarrestar con no solamente depender de la fuerza de la transpiración para succionar agua del suelo, sino que también generar empuje de agua desde abajo, generar empuje de agua desde la raíz hacia el xilema y hacia arriba, ¿verdad? Eso ocurre pues básicamente en el xilema, no ocurre en ningún otro tejido, ¿verdad? La cavitación ocurre en el xilema. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. ¿Más dudas, chiquillos? Si no, déjenme compartirles el folleto para que lo hagamos entre todos y estemos bien claros en la práctica de mañana. Sería la práctica de la segunda práctica de potencial, o más bien de relaciones hídricas. Recuerden que la práctica de potencial hídrico y la práctica de y estas prácticas de transpiración y gutación entran en el primer informe. Bueno, ustedes tienen que llevar todo esto estudiado para mañana, toda la introducción. La clase de hoy es un buen insumo para el quiz de mañana también. Ok, lo que quería era estar claro con los tiempos. Bueno, tenemos lo de la cajita, ¿verdad? La cajita quequera. Vamos a tener 24 plantas de tomate en cada una. En una vamos a medir el efecto de la luz en la transpiración y en otra vamos a medir el efecto del viento en la transpiración. Vamos a ver para... Ok, para el viento vamos a tener el ventilador encendido primero 20 minutos. Encendido 20 minutos y los últimos 10 minutos va a estar apagado. Entonces durante los 30 minutos vamos a estar midiendo la humedad relativa y el CO2 cada, si no me equivoco, eran cada 30 segundos. Bueno, Profe, una pregunta. ¿Esas cajas son transparentes, las cajas de plástico? sí, son transparentes, son como las que les enseñé antes. Déjenme compartir de otra forma para que sea más fácil. Son estas cajas. Son como las que se usan para tapar los queques. Entonces esas cajas tienen huequitos aquí, ¿verdad? Aquí adentro tenemos las 24 plantas de tomate para viento, aquí tenemos el abanico, aquí tenemos las 24 de tomate igual para luz, aquí tenemos el bombillo, tenemos los sensores. Es muy importante que sellen todos los huequitos con plasticina o con cinta, ¿verdad? En la de viento tiene una maña, digamos. En la de viento, el abanico es portátil, pero no hay forma de encenderlo sin abrir la caja. Entonces, si usted abre la caja, bueno, encenderlo o apagarlo. Pero si uno abre la caja, pues se va a perder todos los datos que tenemos, o sea, se va a perder, se va a alterar la atmósfera, se va a equiparar con la atmósfera de afuera, ¿verdad? Entonces, la humedad y el CO2 pueden disminuir drásticamente al abrir la caja. Entonces, nosotros lo solucionamos utilizando una pipeta, creo que de 10 mililitros. Aquí le hicimos un huequito y con esa pipeta podemos manipular, encender y apagar este abanico sin abrir la caja. Con lo de la luz es más fácil porque la luz se la ponemos desde afuera, ¿verdad? Pero lo del viento sí era necesario pues ingeniárnosla de esta manera. Y es que el abanico es de baterías. Si fuera, digamos, de conectar, pues uno nada más conecta y desconecta, ¿verdad? Y deja el cable por fuera. Pero este abanico, como es de baterías, entonces lo encendemos y lo apagamos con esta pipeta de acá. Al huequito de la pipeta también pónganle
plasticina. ¿Qué más les iba a decir? Ah, bueno, lo de los tiempos. Tenemos, bueno, primero 20 minutos encendido el ventilador y 10 apagado. Para el otro, para el de luz, vamos a tenerlo primero 30 minutos, perdón, primero 10 minutos apagado, al revés. Mismo tiempo, pero al revés. Primero el bombillo apagado y luego el bombillo encendido. Bueno, ustedes imaginarán, digamos, el estímulo es la luz y el viento. Se imaginarán que cuando pongamos el estímulo, la transpiración aumenta, ¿verdad? Aumenta porque estamos eliminando las capas de aire que están más cerca, ¿verdad? De las hojas. Las capas de aire que están más cerca de las hojas tienen una mayor humedad que el resto de la caja, ¿verdad? Entonces, si ponemos el ventilador a funcionar, digamos que lo que va a hacer es homogenizar el aire en toda la caja. O sea, lo que va a hacer es que el aire no se quede, el que tiene más humedad cerca de las plantas, sino que pues tenga la misma humedad en todo el sistema, ¿verdad? Entonces eso aumenta la tasa de transpiración. Entonces, como vamos a tener el ventilador encendido 20 minutos, la transpiración debería ser alta en esos 20 minutos y cuando apagamos el ventilador, pues ya debería de disminuir o al menos no aumentar tanto, ¿verdad? En este otro caso, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos el bombillo apagado 10 minutos, la transpiración va a mantenerse baja, 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 baja por los 10 minutos y cuando encendemos por 20 minutos, esos 20 minutos la transpiración va a empezar a aumentar. ¿Por qué? Porque la luz va a inducir la apertura estomática, va a aumentar la temperatura y también va a aumentar la fotosíntesis. Si se aumenta la fotosíntesis, el CO2 se gasta, ¿verdad? Y al gastarse el CO2, pues eso lo vamos a registrar con el sensor, pero debería aumentar también la temperatura. Entonces lo que esperamos es que en el de luz la, la, el CO2 disminuya, esperamos, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. Vamos a ver qué pasa. Que en el de luz disminuya la concentración de CO2 y aumente la humedad. En este no necesariamente el CO2 se va a ver afectado en el de viento, porque en realidad no estamos dando un estímulo mayor que el ambiental. En este caso sí, tenemos la luz ambiental, pero también una fuente de luz adicional que aumentaría la fotosíntesis. En este caso, pues no necesariamente el CO2 se va a ver afectado, pero sí la humedad. Lo que quería estar claro era cada cuánto tiempo. Bueno, podemos medirlo cada 30 segundos o cada minuto, no hay ningún problema con eso, nada más tendríamos muchísimos más datos. Cada minuto tendríamos 30 datos, lo podemos hacer cada 30 segundos para tener 60 datos por cada sistema. En el de butación, estos son los tratamientos, ¿verdad? 100 mililitros de agua a temperatura ambiente en 2 plantas, 100 mililitros de cloruro de sodio al 5% a cada planta, ¿verdad? Perdón. Este 100 a una y 100 a la otra, es que van a tener por duplicado, ¿verdad? Luego en estas otras dos 100 a cada una del 5 y 100 a cada una del 10. Eso lo hacen mañana o el miércoles. Los días que vengan a contar las gotas tienen que tener mucho cuidado porque las cámaras húmedas tienen una puerta que, digamos, se abre hacia arriba. Entonces, ustedes la van a abrir con mucho cuidado para no mover las plantas, porque si ustedes mueven las plantas, van a sacudir la cámara y van a botar las gotas, pues, de todo mundo, ¿verdad? Entonces, tienen que tener mucho cuidado para abrir la cámara y para cerrarla, para que no muevan las plantas y no se caigan las gotas. Entonces, cuentan, cuando terminan de contar con mucho cuidado, con un beaker le agregan agua a todas, no solo a las de 100, perdón, no solo a las del tratamiento A, sino que a todas, ¿verdad? Cuando vienen a contar ya no vuelven a agregar sal, ya siguen agregando agua para que mantengan la humedad alta, ¿verdad? Porque si no, pues los siguientes días no van a contar nada, ¿verdad? Si ya no agregan agua, si ya no riegan esas plantas,
Los días 2 y 3 no van a contar absolutamente nada. Entonces tienen que regar después de que terminan de contar, sin mover las plantas de los compañeros, eso es muy importante. Riegan. Vengan lo más temprano posible, porque ya a las 8 de la mañana ya esas gotas no van a estar. Tienen que venir entre 7 y media y 8. Y sí, van a contar una hoja de abajo, una hoja de en medio y una hoja de arriba de las dos plantas para cada tratamiento, ¿verdad? Lo van a hacer por cada día. Yo igual, bueno, yo la semana pasada les puse cuadritos para que pongan los datos en Teams, ¿verdad? Igual ahora, en un ratito o mañana durante la clase, les puedo poner un, un cuadrito de Excel para que lo tengan más claro. ¿Más dudas, chiquillos? Voy a dejar de grabar para que esto no se haga infinita esta grabación. ¿Qué se me hizo? Si no hay más dudas, entonces